buen Alberto, si nos puede ayudar, por favor. Muy bien. Recordando 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, se ve que no desayunaron, y el que no desayunó fui yo, porque se me olvidó que me tocaba el aseo, hermanos. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, no voy a poder hacer un análisis del texto, no, pero sí recordar. Dice ¿qué? Toda, es decir, toda. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Toda es inspirada por Dios. No hay una sola parte que no sea inspirada o dada por Dios, exhalada por Dios. Es decir, la Biblia es parte ¿de quién? De Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué? Es decir, es útil, es capaz de formar al ser humano, de darle forma al hombre. Y es útil para hacer 4 cosas, 2 que son en un sentido positivo y 2 que son en un sentido ¿qué? Negativo, si lo quiere ver así. Es útil para ¿qué? Enseñar. Es útil para reprender. Es útil para enseñar. Es útil para decirle al hombre al ser humano por dónde tiene que ir. Es útil para reprender. Es útil para mostrarle que se está equivocando y que tiene que cambiar su lugar por donde va. Es útil para enseñar y es útil para reprender, pero es útil para corregir. Es útil para corregir porque cuando el hombre persevera en seguir haciendo lo que no es la voluntad de Dios, entonces la palabra de Dios lo que va a hacer va a presentar argumentos para que el hombre o corrige o venga a juicio sobre su vida. Es útil para corregir, pero es útil para instruir en justicia. Es útil para sacar a la luz aquello que usted y yo no conocemos y para decir por aquí debo de ir. Si se da cuenta, entonces es útil para esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, equipado para toda buena obra. Y esto es importante, en otras palabras, es útil para que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, lleguen a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. ¿Sí queda claro? Simplemente intentando simplificar. Pero después, algo que es importante que recordemos este es un recordatorio importante, la relevancia de la escritura. Ya vimos el trabajo que hacen nosotros. Ahora necesitamos recordar por qué la iglesia debe ser celosa en guardarla. Debe ser celosa en guardarla por lo siguiente. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, 14 y 15? Te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo se debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, ¿por qué es relevante que nosotros, por qué es relevante, por qué es importante que seamos celosos con la palabra de Dios? Porque nosotros somos los responsables, somos los que tenemos asignados esto. La iglesia es la columna y sostén de la verdad. Si nosotros no presentamos argumentos, si nosotros no guardamos con celo la escritura, si nosotros no somos quien defiende lo que Dios dice acerca de quién es Dios, de quién es Cristo, de quién es el Espíritu Santo, de quién es el hombre, lo que ha hecho el hombre por alejarse de Dios, de cómo es reconciliado Dios, de lo que desea Dios para el hombre, ¿sabe quién lo va a hacer? Nadie. Nosotros somos, hermanos, y usted debe de estar convencido primeramente de que la palabra de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios, de que es inerrante, de que en ella están contenidas las verdades eternas y por tanto, y por tal motivo, usted puede dar la vida por eso. Y que usted puede estar confiado en que lo que siempre que debiésemos estudiar, esa es la palabra de Dios. Y por tanto, tenemos garantizado que de esa manera agradamos al Señor. ¿Sí queda claro? Habrá verdades que son más difíciles de estudiar y por tanto más difíciles ¿de qué? De entender. Pero una vez entendidas, no debiésemos dudar de que eso es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué decidí empezar por ahí? ¿Sabe por qué decidí empezar por este punto? Decidí empezar por este punto porque el tema que vamos a ver es muy complicado. Este tema es demasiado complicado en nuestros tiempos. Es más, le voy a decir así, y ya me voy a callar, le dije que me voy a callar, pero le voy a decir esto.
el hecho de presentar una postura como la que vamos a empezar a estudiar es clara y abiertamente una afrenta para nuestra sociedad. Decir a lo que el mundo está opinando acerca del rol del hombre y la mujer es casi un insulto. Te dicen retrógrada, te dicen eres un retrógrada, eres un conservador, ultraderecho, pareces del yunque, ¿no? Te van a decir, eres fundamentalista, parece que vives en el siglo XVIII, o sea, en 1700, parece que quieres te dicen muchas cosas. Y en ese sentido uno puede caer en varios aspectos. Uno puede caer en el hecho de, pues mejor me callo. Mejor ya ni digo nada. Mejor dejo que hablen lo que se les antoje y digan de Dios lo que quieren. Que cuando me pidan mi opinión, mejor cedo. Y no digo, y mejor les digo lo que quieren oír. ¿Tiene esa oportunidad o tiene la oportunidad de ser fiel a Dios? Así de sencillo. Entonces, lo que le quiero decir es que las posturas que nosotros decidimos tomar no son extraídas del pensamiento del pastor Santiago, del pensamiento de Arturo o de Abdías o de Alberto o de Isaac. No, nosotros sacamos nuestras posturas y nuestros pensamientos de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Y por ahí debemos empezar, porque sabemos que la palabra de Dios es que útil para enseñar, aprender, corregir e instruir en justicia, y que nosotros somos los designados para somos la iglesia de Dios y somos columna y sostén de la verdad. Con esa seguridad usted puede ir. Así es que ahora sí vamos a empezar y vamos más adelante. Y qué bueno que con este. Perfecto. Muy bien. No llega. Muy bien, no se preocupe. Medio larga, y usted pudo observar, como usted pudo observar, a ver. No, así abajo. Está sencillo. Muy bien, entonces ya vimos esto. Perdón, hermanos, soy nuevo. Ahí está. Lo primero que quiero que recordemos es, no sé qué le pareció la introducción. A mí lo que me agrada de los libros del hermano MacArthur, aunque no son sencillos, es que vienen bastante bien sustentados. Viene una serie de casos que podríamos citar, pero me gustaría más ir a lo que nos pasa a nosotros. Me gustaría que usted me mencione algunas ideas o opiniones que ha escuchado de personas con pensamientos profeministas. Entonces, me gustaría, ya vimos la introducción y usted y yo pudimos observar que el hermano cita muchos estudios, muchos, ¿cómo le llaman? Escritos, artículos, la palabra es artículos fechados de revistas importantes, no cualquier tipo de revista, donde mencionan cómo los pensamientos feministas, en lugar de contribuir a que la sociedad vaya hacia adelante, ha generado un retroceso. Y yo sé que van a decir, eso es tendencioso, pero es una realidad. Ni siquiera menciona una revista cristiana, son revistas importantes seculares, llamémosle así. Pero eso es lo que pasa ya. Me gustaría escuchar a ustedes qué han escuchado de pensamientos con personas profeministas. Adelante, es su tiempo. ¿Qué han escuchado? ¿Cómo es que este pensamiento se ve reflejado en el comportamiento de nuestra sociedad? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Cómo es que este pensamiento profeminista, cómo es que se ve reflejado en el comportamiento de nuestra sociedad? ¿Cómo es que lo ha cambiado de hace, por ejemplo, unos 100, 50 años a la fecha? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Qué hace la sociedad que refleja eso? Por ejemplo, ¿qué prácticas lleva a cabo la sociedad gracias a un pensamiento profeminista? A ver, allá, ¿quién más? Quiero hacerles una invitación. No nada más vean el qué, sino el por qué, el cómo, profundicen un poquito más. Por ejemplo, yo diría, ¿qué produce el feminismo? Apela al egoísmo totalmente. Si tú puedes, yo puedo. Si tú haces esto, yo también. Y entonces empieza a ver cada uno por sí. ¿Qué pasa cuando en una familia cada quien empieza a ver por sí? Pues mire, cuando están dos, pues exactamente, se va a empezar a deteriorar el vínculo familiar. Cuando están los dos es lo de menos, ¿no? Por decirlo así. Porque la pueden ir por cierto tiempo sobrellevar y de todas formas les va a traer conflicto, porque la Biblia nos enseña que si amamos no podemos ver cada quien por sí, tienes que ver por el otro. Y todavía se agudiza más cuando llegan los hijos. Si no se detienen a ver el uno por el otro, le aseguro, no se van a detener a ver por los hijos. Y entonces, piénselo así, nada más se lo dejo de tarea, medítelo.
¿Qué tanto del deterioro que hoy vivimos en México, en nuestra sociedad, tiene que ver con esos pensamientos? Si los hijos, ¿cuánto tiempo pasan solos? Si llegan cansadísimos ambos, porque aparte en México los tiempos de trabajo son enormes, llegan cansadísimos después, y le digo porque yo hago 2 y 3 horas para regresar, ¿no? A veces llega uno cansadísimo y aparte tiene uno que pasar un tiempo con el chavo a diario, y si uno tiene otras cosas que hacer, es menos tiempo. Súmele. ¿No será que todo este tipo de... yo lo voy a poner así, a ver, porque quiero irme lento, pero yo siempre digo que todas estas cosas son como un buen caldo de camarón. Un buen caldo de camarón no nada más lleva camarón, lleva muchos ingredientes, camarón, cebollita, verduritas, son multifactoriales todas estas cosas, pero ¿qué tanto en la situación de nuestra sociedad, qué tanto ha contribuido este tipo de pensamiento? A lo mejor contribuye en una parte porque apela totalmente al egoísmo. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones de que la iglesia permita que estos pensamientos sean aceptados y enseñados por la iglesia? 2 opiniones. ¿Cuáles son las implicaciones de que la iglesia permita que un pensamiento profeminista sean aceptados y enseñados por la iglesia? A ver, ayúdenme. De los que no han hablado, vamos a darle oportunidad. Allá atrás está la hermana Leti, Jackie, la hermana Irma, la mamá. ¿Qué es difícil o por qué es peligroso que una mujer pastoree una iglesia? Pues porque Dios no va a bendecir la desobediencia, y Dios es muy claro en su palabra en donde se menciona que quien debe dirigir a la iglesia es el hombre. Entonces Dios no va a bendecir, y cuando ya la iglesia está en desobediencia, hermanos, pues cualquier cosa puede pasar. ¿Queda claro? Para intentando resumir, no es porque sea una mujer, no, es que cualquier acto de desobediencia, y ese es un acto de desobediencia, Dios no lo va a poder, no va a bendecir su obra. ¿Sí queda claro? Vamos a lo siguiente, porque el capítulo 1 empieza mencionando cuál es el perfecto diseño de Dios, y aquí quiero que observemos lo siguiente. Génesis 27:28 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: sed ¿qué? Fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y ya leído esto, quisiera que ahora me ayuden. ¿Qué significa que el hombre y la mujer hayan sido creados a la imagen de Dios? ¿Qué quiere decir que hayan sido creados a la imagen de Dios? ¿Qué tiene que ver esto? Arturín. Que Dios dio al hombre la capacidad de mostrar ciertas características o personalidad que Dios tiene. ¿Atributos? Atributos que Él transfirió a Él y que tiene la capacidad de mostrar. ¿Somos entonces dioses? No, porque son... A ver, allá, Adán. Estoy de acuerdo con lo que dice Arturo. Eso quiere decir, hermanos, lo siguiente. Ahora vamos a leer lo siguiente. Es: ¿cuál fue la bendición que Dios les dio a Adán y Eva? En Génesis 3, hermanos. ¿Cuál fue la bendición que Dios les dio a Adán y Eva? A ver. ¿Cuál fue la bendición? Primero, les dice que se multipliquen, que llenen toda la tierra. ¿Y es la única bendición, hermanos? ¿Cuál era? Gobernar, sojuzgar. Ahora, observen el texto, porque en ningún lugar menciona que uno sea más que el otro. Es decir, a ambos los creó que a imagen de Dios. ¿Ok? Para aquellos que mencionan que en la Biblia dicen que el Dios de la Biblia es machista, este es un buen texto, porque los creó a los dos por igual, que a imagen suya, no a uno menos ni al otro. Ahora, aquí hay cosas importantes que mencionar. Ahora, ya vimos cuál fue la bendición y qué implicación hay de esta bendición. ¿Sí se entiende qué implicación, hermanos? ¿Qué resultado hay de esta bendición? Primero, la sobrepoblación. Bueno, que debiésemos llenar la tierra. ¿Por qué? Porque así se iba a hacer que se iba, pues apelo a los sermones de Génesis, que ya el pastor nos dio, ¿qué? Se iba a llenar con la imagen de Dios, ¿qué? La tierra. Pero también ambos iban a gobernar, ambos. ¿Ok? Ambos iban a sojuzgar la tierra. No era solamente uno o el otro, no, eran ambos. Ahora, aquí quiero que vayamos más adelante, porque quiero hacer otra lectura. Dice, comparemos los siguientes versos. Génesis 2, es que me cuesta un poquito de trabajo, ¿qué dice? ¿Sí?
Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y solo sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ajá, y después Génesis 28:23. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para hacer como los llamaría. Para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Ajá. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer, la trajo al hombre y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, que del hombre fue tomada. Bien, ahí dice comparemos y la comparación incluso está en subrayada. Quiero que me ayude, hermanos, ¿qué diferencias observamos? ¿Cómo fue creado el hombre y cómo fue creada la mujer? Nada más es observación. El hombre fue creado del polvo y la mujer de la costilla de Adán. ¿Hubo testigos de cómo fue creado Adán? Solo Dios. ¿Y hubo testigos de cómo fue creada Eva? Adán. Adán se dio cuenta porque dijo, ella fue tomada ¿de quién? De una de mis costillas. ¿Está de acuerdo o no, hermanos? Uno procede totalmente del polvo, ¿no? La mujer procede ¿de dónde? Del cuerpo del hombre. Sí queda claro, hermanos. Y hay una cuestión más importante. Dios llamó por nombre a Adán. ¿Y quién da nombre a Eva? Adán. ¿Sí se da cuenta de todo esto, hermano? Ahora, estos detalles no deben de ser menos cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Todo este tipo de comparaciones y pensamientos son los que debemos observar. Bueno, nuevamente, ¿qué implicación hay de que el hombre haya sido creado primero? ¿Qué cree que quiera decir esto, hermanos? Bueno, le damos oportunidad al Mester, ¿sale? ¿Te parece, Enrique? Y después le complementas. ¿Qué pasa con esto, Mester? ¿Qué implicación hay de que el hombre haya sido creado primero? Pues que así es el diseño. O sea, él fue la primicia de los creación. Con seguridad, fuerte, alma. Sin miedo. Que así Sí. estaba, es que me duele un poco bien. Perdóname. Que así estaba planeado que fuera creado primero y después. Bien. Enrique. Bueno, ¿Funciones espirituales solamente? Todas las funciones. O sea, las mujeres son distintas y tienen función distinta que físicamente también. Físicamente también, hermanos. ¿No? También hay diferencias en las funciones físicas, eso es inobjetable. De hecho, el hermano cita en este capítulo, el funcionamiento del cerebro es igual. No es cierto, hermanos, es totalmente diferente. la mujer no olvida. Y no se ofendan mis hermanos, ¿no? Hablando seriamente, no se olvide. Pero, ¿sabe por qué a nuestras hermanas les cuesta más trabajo conducir un auto? Porque no desarrollan, ellas desarrollan más que nosotros el otro hemisferio de su cerebro. Nosotros desarrollamos la parte ¿cómo se llama? Motriz, motora. Y eso no tiene nada de malo, hermanos. Pues díganle algo al cerebro. ¿Qué le hacemos, hermanos? Pastor, ¿quieres agregar algo? ¿No? Bien. No, lo que pasa es que allí la implicación directa que menciona la Biblia también, aparte de lo que ya se dijo, es la función de liderazgo en el hogar, que después que llega a ser el patrón a seguir dentro de la iglesia, que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el segundo capítulo. Es la implicación directa, es el liderazgo del hogar recae sobre el varón, y el liderazgo de la iglesia recae también sobre el varón por lo mismo. Porque Adán y de hecho él lo dice, es que Adán fue creado primero y luego la mujer.
Y eso nos lleva también a la cuestión de la primogenitura, que tenía una bendición especial ser el hijo primero. Y en el recuento de Lucas, de la genealogía del Señor Jesucristo, llega hasta Adán. Y dice, y Adán de Dios, como si hubiera sido su hijo, ¿no? Entonces, la implicación de que haya sido creado primero es que Dios le dio la función y el privilegio de liderar el hogar, que establece el patrón para la iglesia, pero como bien se dijo ya, y es algo que a mí, no sé, a lo mejor hay tiempo después de preguntarle a las hermanas, y si alguien se quiere aventar a responder, tal vez al terminar el estudio para no sacarle el tema, pero si alguna de ellas se siente atacada en esta iglesia por la enseñanza bíblica que tenemos, a mí me gustaría saber eso, porque parte de las razones por las que estamos como estamos, para generalizar y no caer y meternos también, pues no sería tan feo, ¿verdad? Pero estamos como estamos en las iglesias es por la poca enseñanza de la feminidad y su honor, y de la masculinidad y su honor. Entonces ensalzamos mucho el papel del hombre y hablamos poco desde la mujer, y es donde terminamos ofendiendo, pero la Biblia no es así. La Biblia le da un honor a la mujer que casi no se habla. Y no se preocupe, porque vamos a llegar a un punto en el que vamos a ver la función de ambos, hermanos, y ahí es donde usted va a dar gracias porque es hombre o porque es mujer, y va a ver el enorme privilegio que tienen uno y en otro, y va a ser un buen punto ahorita que lleguemos a lo que es el pastor. Ahora, ya vimos cuál es la implicación. Ahora, Dios creó primero al hombre. Esto significa que el hombre pueda... No significa que el hombre pueda abusar de la mujer. No significa que la pueda humillar. No significa que la pueda tratar como esclavo, que la pueda dejar, que la pueda abusar, que la pueda tratar mal, que le hable como se le dé la gana. Eso no es el diseño de Dios. Y eso es lo primero que nos debemos de quitar de nuestra mente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros las debemos de tratar como ¿qué? Como vaso frágil, como copa frágil de cristal. Si alguien debe de ser caballeroso, un total caballero, un cortés andando, es usted, varón. Bueno, los que estamos casados. Y los que no están casados, debiesen decir, no, con ese me lo agarro, porque... no, yo quiero uno como ese, porque ve qué cortés es. Si se da cuenta, yo le voy a decir algo. A mí me da una... Esmérate, amigo. Pero quiero decirle algo. Yo le voy a decir algo que sinceramente me da mucha tristeza. Y es que es muy triste ver que aquellas mujeres con las que yo he tenido mucho contacto, que las tengo bien cercas, que son profeministas, tienen unos esposos más patanes, pero patanes, hermanos, patanes. No se miden en respeto por sus esposas, ni porque estamos ahí gente que conocemos a sus esposas, y la verdad es donde, nada más porque uno no es malo, y porque uno no debe actuar mal, pero uno a veces da ganas de decirle, mira, y dices eso, y ve cómo te trata, y ve con quién estás. Yo les aseguro, hermanos, que cualquier creyente, hombre, varón, es menos machista que cualquier persona, que cualquier hombre no creyente, o debiese ser. Que a veces se nos va, ¿no? Aunque a veces, bueno, no somos perfectos, pero eso no quiere decir que las debamos tratar así. Es más, ni debiese ser pretexto. A mí el pastor Santiago me dijo eso, Isaac, de que invites a tu hija a tener una cita con ella, y que te la lleves sola a tomar un café, y que te la lleves y le abras la puerta, le cierres la puerta, te vayas a platicar con ella y le empieces a enseñar cómo debe de tratar un hombre a una mujer, para que ella no acepte menos. ¿Está de acuerdo o no, hermanos? ¿Y eso, labor de quién es, hermanos? De nosotros. Pidamos a Dios que seamos así. Vamos más rápido. El pecado y la maldición. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis. Y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto que ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis,
Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso dice Génesis 3 del 1 al 7. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Eva? Comer el fruto del árbol. Antes de eso, dudar de la palabra de Dios. Dudar de la palabra de Dios. Le agregó, ni lo tocaréis, dijo, ¿no? ¿Cuál fue otro pecado, hermanos? Dudar de la palabra de Dios. No es uno solo, ¿eh? ¿Qué más hay? Querer ser como Dios. Querer ser como Dios, bien, exaltarse. ¿Qué otro pecado hay? Desobediencia. Desobediencia plena, le importó poco. ¿Y dentro de la desobediencia qué hay? Alex. Dentro de la desobediencia. ¿Qué sucedió? ¿Se sujetó a Adán? Ah, sí. Se sujetó a ella. Se sujetó a lo que ella quería. No hizo caso, pero vamos. Porque uno aquí, hermano, no puede decir, ay, Eva. Esa Eva. No, hermanos. El peor fue ¿quién? Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? De hecho, quien le dijo que ni lo tocaré fue Adán, ¿no? Adán creo que se lo dijo a Eva. Esto no lo había dicho. No le dijo eso. Ella es la que saca esta conclusión. Ni lo tocaréis. ¿Saben cuál fue el pecado de Adán? Quiero que vean esto, hermanos. Entonces fue Adán y comió y dio a su marido que estaba con quién. Eva estaba sola. Porque no le ¿Pastor? Sí, allí esa frase es crucial por lo que está diciendo, pero hay que advertir que solo la Biblia de las Américas la incluye. Las otras versiones, sí. ¿Sí? Las Solamente otras esta. versiones no, pero está bien porque ahí hay una partícula hebrea que dice que es del verbo estar, de que ella está, Adán estaba ahí. Híjoles, hermanos. no la... Miserable. Miserable, hermanos. Nada más de miserable. Él estaba ahí. ¿Cuál era su labor de Adán? Cuidar a su esposa, vigilar por su esposa, por el bien de su mujer. Es un miserable, hermanos. Nuestro padre, Adán, es un miserable. Oiga, hermano, yo quiero preguntar. No. Yo quiero. ¿Quiénes son esposos aquí? Levanten la mano, hermanos. Casi todos. Oiga, si usted y yo estamos viendo en peligro a nuestras esposas, ¿no entregaría su vida por ella? ¿No pondría primero su vida antes de que le pase algo a ella? ¿Qué hizo hermanos? Vio todo lo que estaba pasando, dejó que la serpiente hablara con ella, dejó que hiciera su labor de convencimiento. ¿Y qué pasó? La dejó tomar el fruto y comerlo. Cuando él era el líder, era el que a Dios había puesto para el cuidado de la familia. Él era el responsable de haberle dicho, vente, no sé qué seas, quién seas, vete de aquí. Lo omitió, hermanos. Eso hace, ese es el pecado, hermanos. Ella obviamente duda de Dios, duda de la palabra de Dios, se subleva la autoridad que Dios había establecido, que era que su esposo había sido creado primero, pero este es negligente, este hombre es negligente. Y hermano, déjenme hacer nada más aquí una paréntesis. ¿Ya se dio cuenta que esa herencia la tenemos todos los varones? ¿Por qué cree que nos cuesta tanto trabajo ser líderes del hogar? Y somos bien negligentes. Tenemos tiempo para todo, menos para tener un tiempo devocional como familias, liderada por el varón. ¿Quién es el responsable de instruir a la familia, a las esposas, a los hijos? Se hizo el silencio. ¿Quiénes somos, hermanos? Nosotros. Tristemente siempre hay más mujeres en las iglesias, y no es porque sean mujeres que sea triste, sino porque nuestras hermanas son devotas, pero debiese haber igual número de varones fuertes, crecientes. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Vamos adelante. Elementos de la maldición. ¿A qué horas tenemos? ¿A qué horas son? Bien, 5 minutos más. Vamos a ver los siguientes pasajes. Indica cuáles son las consecuencias del pecado del huerto del Edén.
Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque día de que de él comas, ciertamente ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Eso está fácil. Pero vienen estos 3 versos. Y ya se me fue. Bien. Debe haber 3 consecuencias. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todos tus deseos será para tu marido, ¿sí? Y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Ahí hay 3 consecuencias, 2 en el 16, una más en el 16 y después también en los siguientes versos. ¿Cuáles son? Primero dijimos la muerte. ¿Cuál es la otra? Verso 16. ¿Van a tener qué? Dolor. Pregúntenle a Raquel, ¿no? Que nos dice: yo no sé cómo quieren más hijos, ¿no? Bueno, esta es una. En Adán, va a tener que ¿qué? Que trabajar, y va a ser con un esfuerzo, ¿no? Todo el tiempo. Ahora, pero hay algo más, hermanos. Hay algo más. Díganme. Perdónenme. Aquí, en gran manera multiplicaré el dolor del parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. No pasen de largo eso, hermanos, porque eso es bien importante. ¿Qué debemos entender cuando Eva se le dijo lo siguiente? Él se enseñoreará de ti. ¿Cuál es una maldición? Una consecuencia del pecado. Los conflictos, hermanos, entre el hombre y la mujer en la familia. Porque obviamente ahora ya tienen una naturaleza caída. Hay en ellos ¿qué, hermanos? Pecado. Y el pecado tiende al egoísmo, a buscar. Así es que, ¿qué significa que Él se enseñoreará de ti? ¿Recuerdan, hermanos? Ayúdenme. Hermana Leti. Dice la hermana Leti. Se le dice: sí, Él va a estar sobre ti, y tu deseo, Eva, será para tu marido. ¿Se acuerdan? ¿Alguien leyó la lección? Sí, Jessy, ¿qué dice eso? Y yo me acuerdo mucho también de cuando lo estudiamos en las predicaciones, que era que la mujer siempre iba a tener ese deseo por querer estar en el lugar del varón. Ahí se complementa con lo que dice Alma, pero también hay una forma, por como está escrito, y ahorita si no me va a corregir el pastor, es también el liderazgo del hombre ya no iba a ser como antes, porque ahora por la tendencia pecaminosa que tiene es que iba a ser hasta un tanto que opresor. Entonces imagínense, el opresor y ella queriéndose sublevar a ello. Eso es conflicto claro y pintado. ¿Está de acuerdo o no, hermanos? Y vamos a ser honestos, ¿eso no nos pasa, hermanos? A todos somos testigos de eso, en mayor o menor medida. Por eso es de que es hermoso cuando uno llega a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es llevadero. Esto se puede superar por las fuerzas del Espíritu Santo. Pero solos, hermanos, arde Troya, ¿no? Nos decía el pastor Pereda que alguna vez llegó a la casa de unos hermanos y se oía y dijo: yo llegué y ya no sabía si tocar o no. Dice: y en eso que toco y que me hablan: hola pastor, ¿cómo está? Buenos días. Dice: no es posible. Sí, me explico, hermanos. Bueno, eso es una realidad. Ahora, ¿y cuál es entonces la maldición de Eva? Ya lo mencionábamos en este sentido. Ahora, vamos allá. De acuerdo a Génesis 3, 16 al 19, entonces, ¿en dónde nació la confrontación entre hombre y mujer? En el Edén. Por eso era relevante que empezáramos con los textos. ¿Se da cuenta? Porque la única manera de saber cómo solucionar algo es saber cómo se originó el problema, saber por qué es que estamos así. Y le tengo buenas noticias. La palabra de Dios dice cómo podemos remediar todo esto. Así es que Génesis 3:16 es donde inicia ahí. Ahora,
menciona quién es el principal enemigo de los ataques de la santidad y la armonía del matrimonio y la familia. ¿Quién es, hermanos? ¿Adán? ¿Eva? ¿Quién es? ¿Quién? Fuerte, hermanos, no tengan miedo. Satanás. ¿Y no se le hace raro que la sociedad hoy piense así? Pues él es el príncipe de la potestad de ¿qué, hermanos? De los aires. Hermanos, la mayor obra de Satanás no es aparecerse. Hermanos, es meter su pensamiento nefasto, inmundo, contra quién es Dios y el plan de Dios y la voluntad de Dios. Dios diseñó hermosamente el matrimonio. Y lo que está haciendo este inmundo es intentar que nosotros compremos, que la sociedad que compre la sociedad, que el matrimonio no sirve, que cada quien, hombre y mujer, vea para qué. Por sí, su desarrollo personal, su desarrollo individual, que cada quien vea por sí, que no se interese ni por el esposo, y ay, si bueno, los hijos, pues bueno, ahí están. No lo vean así. Eso es lo que hace. Y ojo, estoy hablando hacia los dos, no hacia mis hermanas, hacia los dos, tanto del hombre como de la mujer. Y entonces ataca a la santidad y ataca la base. ¿De quién, hermanos? Pues de la familia. Su pensamiento. ¿Y sabe qué es lo grave? Lo grave es cuando esto se infiltra ¿en dónde? En la iglesia. Por eso decíamos las primeras preguntas. No podemos darnos el lujo. Y ya nada más para concluir. Vea. Pregunta, ¿a qué apela la sociedad actual para encontrar significado, felicidad en la vida? ¿Y qué consecuencias tiene esto sobre las personas? La primera parte. ¿A qué apela, hermanos, la sociedad para encontrar significado en la vida? ¿En dónde pueden encontrar significado y desarrollo? Y estabilidad laboral. ¿En la estabilidad laboral? ¿En dónde más? En su interior. ¿En lo económico? ¿En dónde más? En lo interior. Siéntete bien, desarrollate, tú siéntete bien. Y hablo de los dos, tanto hombre como mujer. ¿En qué otra parte más? La adquisición, ¿Mande? en la adquisición de bienes. En la adquisición de bienes, bien, sería un espectro de lo material. Ahora, ninguno apela a cuestiones, ¿qué, hermanos? Espirituales. Y si apela a cuestiones espirituales, en ninguna de las religiones se les dice, pero niégate a ti mismo. No, ninguna, ninguna. O sea, pueden intentar ser espirituales, pero en ninguna se les va a enseñar, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, sacrifícate. Hermanos, si no, no estarían ahí. ¿Está de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando vienen y se les dice eso? No, se van. Pero curiosamente luego te dicen, tú eres el débil. Yo soy el débil, sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ahora, ¿y qué consecuencias tiene entonces de reaccionar a lo que apela a la sociedad para encontrar significado de la vida? Ayúdame. Cada quien busca lo suyo. Y desintegración familiar. Desintegración familiar. Si hay desintegración familiar, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué hay? Se colapsa la sociedad. ¿Mande? Se colapsa la sociedad. Se colapsa la sociedad. familia destruida. Familias destruidas. ¿Qué más hay? Violencia. Divorcios. Depresión, alcoholismo, drogadicción. Incluso desviación sexual, porque dicen no encuentro nada. Desviaciones morales, sexuales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entender perfectamente los efectos de la maldición del Edén, y con esto voy a concluir. Entender perfectamente eso nos permite darnos cuenta, y hermano, aquí siéntase así que le salga la sonrisa, que los que tienen la razón de lo que decimos somos nosotros. Esta sociedad se ha decidido apartar de Dios, abierta y francamente, sobre todo en el último siglo y medio. Dicen, no queremos saber de Dios. Es más, hoy dicen, es el tiempo poscristiano. ¿Sí o no, pastor? Es la era poscristiana. Ya no más. Maten la religión judeo-cristiana. Se acabó. Háganlo. Inténtenlo hacer. No van a poder. Pero entonces no se sorprendan, porque es que esta sociedad va de mal en peor. Lo único que les quiero, y porque la última parte del capítulo es, por eso enfaticé al principio, ¿a quiénes somos fieles? ¿A la Biblia o al hombre? ¿Al Señor de la Biblia o al hombre? Al Señor de la Biblia.
Hermanos, le podrán decir, ahora sí que como decían, me podrán decir misa, le podrán decir lo que quieran en el trabajo, en la escuela, pero una cosa es convincente y es segura, hermanos, que por más que nos digan que están mejor, uno se da cuenta que sus vidas, ¿qué? Están peor y están necesitadas de Dios, y usted con toda esa seguridad puede llegar y puede decirles lo que necesitan oír, porque la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Es útil. Es útil. Es útil. Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Para todo es útil. Y usted puede hacerlo. Y si usted no presenta al Dios de la Biblia y el plan del Dios de la Biblia, ¿qué cree, hermano? Nadie lo va a hacer. Somos responsables de eso. Y ahora sí, con esa confianza y seguridad podemos decir, sí, es cierto. Me decía mi suegra ayer, ay, está medio polémico el tema. Y yo le voy a decir lo que le dije. Híjole, pues es polémico. Si usted, hermana, le dije, hermana, pues es polémico si usted no quiere obedecer la Biblia. Es polémico si usted no quiere llegar a entender claramente lo que la Biblia enseña. Y es polémico si usted no se quiere sujetar a la Biblia. Si usted quiere hacer eso, créame que no es tan polémico. Es muy sencillo de entender. Y me dijo, sí es cierto, ¿verdad? Sí, la cuestión es como nos decía el pastor, es necesario que le expliquemos bien, porque usted lo va a ir viendo, no es una imposición, ¿no? Es una instrucción dada por Dios, clara, pero cuando hay un corazón sincero, hermanos, y esto es sin chantaje, usted lo acepta fácilmente, porque se da cuenta de todos los beneficios que Dios procura con estas instrucciones hacia nuestras vidas. Ahora sí, tiempo, aquí voy a acabar, pero hermanas, si tienen preguntas, hermana, para cerrar, ¿qué contestamos si alguien nos dice es que eso era antes? Somos modernos, ¿qué decimos, hermanos? A ver, alguien que me diga.